Es una de esas ciudades pequeñas pero con gran relevancia para el futuro ferroviario del país. Navalmoral de la Mata se encuentra en un momento decisivo para su futuro sobre raíles, y en unos días donde la actividad y obras bullen en su término municipal, la petición de soterramiento de vías es más fuerte que nunca. Estos días, la ciudad de Navalmoral de la Mata, con algo más de 16.500 habitantes, situada al noreste de Cáceres, está inmersa en importantes actuaciones ferroviarias. Podríamos decir que las más relevantes de su historia reciente, para adecuarse a los próximos capítulos de la línea entre Extremadura y Madrid, con los trabajos del tramo de alta velocidad hasta Plasencia muy avanzados y la electrificación del resto del trazado convencional hasta Humanes en Madrid, sumando capítulos que mejorarán los servicios actuales, tan de actualidad cada 2x3 por incidencias, averías y retrasos, obras que están poniendo patas arriba al entorno de las vías a su paso por esta ciudad y donde sus vecinos piden más alto y claro que nunca el siguiente paso, el soterramiento de las mismas. La inversión en Navalmoral se centrará en varios puntos para mejorar los sistemas que pasan por ahí, incluyendo notables mejoras en su estación, y además estos días Adif ha anunciado que habilitará un nuevo desvío para la demolición del puente ferroviario sobre la Nacional Quinta a su paso por la ciudad en el barrio de La Paz. Carretera muy importante en esta ciudad que se adecuará para los futuros gálibos de la línea al incluir los postes de la catenaria y la conexión con el futuro trazado de alta velocidad. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El desvío ya se abrió el pasado martes 17 y afecta a todo el tráfico rodado, incluyendo camiones y autobuses, y contempla, entre otras obras, la renovación y ampliación de drenajes, la demolición y sustitución de este paso superior, la ejecución de terraplenes y la reposición de los servicios afectados. Un desvío obligado, ya que el desarrollo de los trabajos no es compatible con el tráfico ferroviario en la línea convencional entre Oropesa y Monfragüe entre el 21 y el 24 de octubre, unas obras que afectarán al tráfico ferroviario hasta el 2 de noviembre, donde la circulación en este tramo se realizará con limitaciones temporales de velocidad, mientras que los trabajos de demolición del puente obligarán a cortar la circulación de trenes por este punto, por lo que Renfe establecerá un servicio alternativo por carretera para los trenes de media y larga distancia, una afectación que sumará entre 40 y 60 minutos los tiempos de viaje de esta línea, algo que también incluirá algunos cambios de horarios. En cuanto al tramo Arroyo de Santa María Navalmoral de la Mata, en los trabajos destacan la ampliación, sustitución y ejecución de obras de drenaje, la demolición del paso superior y pasarela peatonal, la ejecución de terraplenes adosados para permitir los enlaces del futuro desvío provisional y la instalación de estructuras de comunicaciones. En el tramo Casa Tejada Toril destaca la reposición de servicios afectados de líneas de media tensión y telefónica de la línea convencional, mientras que en el tramo Toril-Río Tietar se ampliará el drenaje de la línea convencional. En cuanto al término de Navalmoral de la Mata, en estos momentos las actuaciones se centran en todo el recorrido por el tramo urbano, la conexión a la futura línea de alta velocidad y las mejoras y remodelación de la estación, unas actuaciones que tendrán una inversión de algo más de 70 millones de euros y que tendrán un plazo de ejecución de 36 meses, afectando a un tramo de 6,8 kilómetros, donde se ha previsto una plataforma de doble vía, de ancho ibérico con traviesa polivalente, mientras que la estación tendrá 4 vías, 2 principales y 2 de apartadero. Además, en ese recorrido se suprimirán 6 pasos a nivel. Las obras se ejecutarán por fases. Primero se construirá la primera de las 2 vías y una vez terminada, los trenes circularán por ella mientras se construye la segunda. La renovación de la estación mejorará el aspecto y accesibilidad, así como la integración del edificio en el entorno, con mejor comunicación con la vecina estación de autobuses y la reforma viaria de la plaza. Mientras que otras actuaciones destacadas serán los muros de contención a ambos lados de las vías, incluyendo en el entorno de la estación.
Sin embargo, estas importantes obras chocan frontalmente con los deseos de los moralos de soterrar las vías al paso por la localidad, ya que se ven como la última oportunidad de lograrlo, con la plataforma No al Muro liderando el movimiento y el apoyo del actual gobierno de la Junta de Extremadura, y en donde todo hace indicar que esta actuación podría ejecutarse con unos 200 millones de euros y evitar así la división para siempre de la ciudad en dos partes. Una batalla que lleva librándose desde hace muchos años y que puede subir de tono, sin de momento haber llegado a ningún compromiso con el Ministerio de Transportes, que tiene en el trayecto pendiente entre Navalmoral y Madrid dos puntos negros a solucionar próximamente: el paso por Toledo y el de Talavera de la Reina, que también pelea por conseguir que la llegada del tren de alta velocidad suponga además la eliminación de las vías en superficie. Estaremos atentos a los siguientes capítulos en esta zona del país, en estos momentos a plena actividad, y lo iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.